Bienvenidos, buen viernes, sin letra chica, otra vez en la pantalla de Canal 8. ¿Cómo estamos? Bien, Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien. Todavía analizando, porque dejó mucha tela para cortar, el discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, en el Congreso de la Nación, y sobre todo lo que dijo el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, en la apertura de sesiones en la legislatura provincial. Decíamos que marzo sirve como mes para acomodar las cosas, acomodar la rutina, y también dijimos que este 2026 va a servir un poco para acomodar el tablero del juego político, teniendo en cuenta que el 2027 va a ser un año electoral. No hay fecha todavía para elecciones, ¿no? ¿De gobernador del año que viene? No se sabe todavía si el gobierno, eso lo va a decidir el gobierno, ¿no? Si va a desdoblar la fecha de elecciones o no. Como están las cosas, a mí me parece que sí. En principio, a esta hora y en este momento creo que sí. Vamos a hacer un ejercicio de memoria. Dale. ¿Fue una promesa de campaña? Sí. La reforma electoral y la reforma política. ¿Va a ser una promesa cumplida en 2026? Como están las cosas, yo te diría que no. ¿Qué está pasando? En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la legislatura hay 53 proyectos. Ya sabemos que Sabemos que en el peronismo no hay coincidencia en algunos criterios, sobre todo los relacionados a los acoples, y que lo que pretendía ver la luz era un proyecto que tenía determinado consenso de establecer un acople por banca. Sin embargo, eso no era bien visto por la oposición. Hay algunos que están pidiendo la eliminación de cuajo de los acoples y eso implicaría una reforma de la Constitución, con lo cual algunos dirigentes me dijeron, el 2026 no va a ser el año de la reforma, no va a ocurrir. Lo que nosotros tengamos que hacer desde el legislativo, lo que teníamos que hacer o prometimos que se tenía que hacer, lo hicimos, presentamos los proyectos, no hay consenso. Avanzaron hasta donde pudieron. ¿Qué es lo que me dijeron? Nosotros vamos a quedarnos acá. Si hay alguien que quiera avanzar, lo tendrán que proponer. Y yo estoy preguntándome sobre la gente, la que está mirando todo esto, porque la gente está mirando que los políticos se tiran mensajes, acomodan las cosas, pero no la veo a la gente. Yo no la veo. Sí, yo creo que la gente está preocupada en el día a día, minuto a minuto, en lo que está pasando a nivel nacional, y no tanto pensando en la reforma, ¿no? En lo que va a ser esta noche, en el metro cuadrado está pensando el ciudadano común. Sí, en cambio, la mayoría de los políticos, para ellos, las elecciones, Gabriel, Caro, está ya ahí, a la vuelta de la esquina. Y por eso estamos hablando de esto, ¿no? De la reforma electoral, porque además me parece que fue el único momento donde el gobernador de la provincia se salió del libreto, del discurso, y fue muy enérgico cuando habló y se refirió a la reforma electoral. Me anticiparon también que hay temas que estaban contemplados en este paquete grande que se pretendía analizar, que sí van a avanzar, pero que no contemplan ni sistema electoral ni sistema de acoples. Me dijeron que en el 2026 en la legislatura sí se va a hablar de la ley de paridad de género, sí se va a hablar de ficha limpia para avanzar con esos temas, pero que los otros dos puntos, a menos que alguien incentive ese debate en la Cámara, los referentes que conocemos con nombre y apellido que hicieron estas alternativas iniciales no lo van a hacer. ¿Cuántos proyectos había? 53. ¿De cuántos legisladores? De unos 20, 30. ¿Sabrán? Ahora callan. No, bueno, y ahí recordemos, el vicegobernador de la provincia, presidente de la Cámara, intentó avanzar, hizo varias consultas a distintos sectores de la sociedad, viajó a Salta, viajó a Estados Unidos, y en un momento alguien le dijo, no, stop, la reforma la dejamos para el año que viene, ¿sí? Y eso es lo que pasa, y vamos a ver si finalmente se da. Bueno, vamos a consultar nosotros, vamos durante este año, por supuesto, a los distintos espacios, y hoy está con nosotros, sabemos todos que es presidente, ¿sí? De la Libertad Avanza en Tucumán, pero yo me voy a atrever, ¿sí? Y está acá con nosotros por primera vez, y le voy a preguntar si lo presento o no como futuro candidato a gobernador de la Libertad Avanza para 2027. Lisandro Catalán, bienvenido a Sin Letra Chica por primera vez. Muchas gracias por la invitación. ¿Está bien esto? ¿Posible candidato, futuro candidato? No, ¿Le gustaría? El cassette del político te diría falta mucho. Claro, ¿sabes? sí, me imagino. Pero lo cierto es que la realidad, yo pertenezco a un espacio político que lo lidera el presidente y que se caracteriza por llamar a las cosas por su nombre y sacarse el cassette de político, ¿no? Y yo trato de darle ese ímpetu en Tucumán también, así que no esquivarle a las preguntas ni a las circunstancias. Pero lo cierto es que falta mucho, digamos, recién hablaban que seguramente las elecciones se van a adelantar, así que faltará un año y un mes, 2 meses, 3 meses.
y no es momento de hablar de la candidatura, pero sí es momento de generar una fuerza con mucho músculo político que sea una alternativa real de gobierno en Tucumán, y en eso estamos trabajando. Y eso va a ser posible porque uno tiene la sensación de que por lo que ha pasado en otros momentos y en otros lugares, la Libertad Avanza es como un grupo cerrado que dice nosotros somos el núcleo, quienes se aproximen a nosotros tendrán o no espacio si lo decidimos nosotros. ¿Así se trabaja? ¿Cómo trabajan ustedes? No, no es un grupo cerrado, al contrario. De hecho, si no me equivoco, el lunes tuvimos una reunión con la presidenta del partido a nivel nacional, con Karina Milei, y todos los presidentes de los 24 distritos, y hablamos de esto, ¿no? Que tenemos que darle músculo político al partido, abrirnos, pero con una fuerte convicción de no repetir errores del pasado a nivel nacional y fundamentalmente en Tucumán. Ustedes recordarán o serán conscientes de que muchas veces la oposición, con tal de tratar de hacer un mejor papel electoral, sumó dirigentes, y al día siguiente de las elecciones esos dirigentes no se hablaban más, o si tenían algún resultado esa noche en el búnker, cada uno por su lado, etc. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender de eso. La Libertad Avanza tiene una fuerte identidad política que quedó marcada en Tucumán el año pasado en las elecciones de octubre, y nosotros queremos convocar a los mejores tucumanos, a los tucumanos que tengan, primero, que sean buenas personas, segundo, que tengan el mismo objetivo que nosotros de modificar el sistema de Tucumán, que la llevó al deterioro en casi todos sus índices, y tercero, que tengamos la conciencia de que tenemos que generar una alternativa real de gobierno, pero no por una cuestión especulativa de nosotros, sino para no defraudar una vez más a los tucumanos y que nos digan es el mismo rejunte de siempre. Uh-huh. Con esto termino. Yo no sé si se acuerdan ustedes el proceso, y que no es que porque nosotros seamos más inteligentes o mejores, pero sí también tratamos de aprender de experiencias pasadas. En el 2017, 18, 19, cómo el PRO se apalancó en estructuras preexistentes, casi llave en mano, y así le fue. Apenas las cosas se ponen, las papas queman, los soldados huyen del barco, sí. Y eso fue un negocio para los vivos de siempre, que ven cuál es el espacio que genera una esperanza para apalancarse ahí y poder reciclarse en el sistema. De todas maneras, perdón la interrupción, sí. No es mi ánimo. Es cierto lo que está mencionando, pero también en elecciones anteriores, y acá en Tucumán se vio que cuando la oposición va fragmentada solamente le hace un favor al oficialismo. Uh-huh. Entonces, este armado fácil no sirve, pero un año tampoco es tanto para hacer una construcción de bases. Digo, ¿qué estrategia para el 2027 entonces? Mirá, te pongo como ejemplo el año pasado. Nos decían, pero van a ir solos, son un partido nuevo que tiene 5 meses. Van con candidatos que no los conoce nadie. Sacamos 2 diputados de 4 que se elegían. Napoleón decía, vísteme despacio que estoy apurado. Cuando uno se acelera y cree que tal dirigente le trae 30.000 votos, el otro 50.000 votos, etcétera, 2 más 2 a veces termina siendo 1. Entonces, nosotros tenemos que ser muy responsables en la administración de eso, abrir nuestras puertas y convocar a los tucumanos. De hecho, a ver, Alejandro Molinuevo, el intendente de Concepción, está trabajando con nosotros. Muchos dirigentes del PRO. La concejal, ¿no? De Yerbabuena. Sí, hoy hicieron un interbloque, ayer. Muchos dirigentes del PRO están trabajando con nosotros. Paula Omodeo, Sebastián Murga de Creo se incorporaron a nuestro espacio. No partidariamente, sino estamos trabajando juntos. Creemos que el sello es lo que menos importa, sino generar un movimiento político. Ahora, si nosotros decimos tal dirigente trae 30.000, hoy quedó demostrado, los votos no son de nadie, los votos son de la gente. Y nosotros... Vos le estás poniendo nombres, ¿no? Y aprovecho y digo, ¿por qué Molinuevo sí? ¿Por qué Creo con Omodeo y Murga sí? ¿Y por qué, al menos no por ahora, Mariano Campero no? Por ejemplo, cuando Mariano Campero integra el bloque de la Libertad Avanza en el Congreso de la Nación. Yo creo que más allá de dónde venimos cada uno, sí, lo importante es a dónde vamos, pero también de la metodología en la práctica política en el proceso de construcción. Uh-huh. Yo no sé si coincidimos en todo con Mariano, pero aparte no es una decisión unipersonal mía como presidente del partido, es una decisión. Yo creo... ¿Quién decide eso entonces? No, tenemos una mesa política de todos los que integramos la Libertad Avanza, donde se debaten los temas,
se toman resoluciones. Digo, falta mucho. No es que cerramos la puerta definitivamente a nadie, pero sí, digamos, Mariano tengo entendido que él ya lanzó su candidatura a gobernador, etcétera. Me parece que esos son puntos de partida donde no coincidimos. Ayer lo escuché al intendente de Yerbabuena, Macchiarola, diciendo que más importante que su gestión en Yerbabuena es que Campero sea gobernador. Eso me parece que nos desperfila en lo que los tucumanos están esperando como respuesta de una modificación del sistema político. ¿Los debilita no tener representantes en la legislatura, no tener representantes en el consejo? Al contrario, no tener intendentes, delegados comunales. Sí, digamos, nosotros venimos a hacer propuestas muy disruptivas, así como las hizo el presidente Milei en el año 2023. Y me parece importante también recalcar que el presidente Milei, cuando uno hace memoria a principios del 2023, era él con un celular, su hermana y 3 colaboradores. Era el panelista más que el candidato en aquel momento. Sí, yo no diría panelista, él es un economista reconocido. De mucha trayectoria, inclusive a nivel internacional, pero donde encontró en los programas de televisión y en las redes el modo de transmitir su mensaje, y que lo hizo directamente, sin intermediarios, sin dirigentes. Y él enfrentó a la estructura política y económica más importante que haya conocido la vuelta de la democracia. Con Sergio Massa como candidato, todo el peronismo encolumnado atrás, todos los gobernadores, la enorme mayoría de los intendentes, la CGT, los movimientos sociales, toda la industria industrial argentina, y Milei fue el presidente más votado de la historia argentina. Entonces, y obviamente también se le querían sumar, y gente que lo veía a él como una forma de reciclarse, etc. Y él decidió ir con un mensaje muy claro, muy puro, y hablándole a la sociedad con mucha claridad y mucha frontalidad. ¿Hace usted la lectura de que lo que pasó en la Nación va a pasar en Tucumán, pero el territorio tucumano es distinto, el sistema de Tucumán no está hecho para que fluya tan fácilmente la elección de un candidato desconocido, porque hoy la estructura es distinta? ¿Usted entiende que esto puede suceder en Tucumán tal cual en la Nación? Hace casi 2 años que yo escucho casi todos los días lo mismo que me estás diciendo. Pero es imposible ganar del peronismo. Tucumán es una provincia peronista. Los acoples, las 93 comunas. Claro. Cuando uno empieza pensando así, es el principio del fin del proyecto. Nosotros estamos convencidos que los tucumanos también están dándose cuenta de que este sistema, donde privilegia la propia política, no puede seguir adelante. También interpretamos que los tucumanos vieron o están viendo lo que fue el deterioro de los últimos 40 años de Tucumán. Después, si quieren, lo hablamos en distintos aspectos. También interpretamos que los tucumanos se están dando cuenta que Tucumán perdió el liderazgo del norte argentino y no quieren más un sistema así. Entonces, yo creo que tan responsable en estos 40 años como el oficialismo, el peronismo, que salvo 4 años gobernó siempre, fue la oposición, que hizo de sparring, que hizo que se peleaba con el oficialismo, que pensaba de esta forma que vos decís que estás diciendo, para el peronismo no le podemos ganar. Y eso fue la imposibilidad de darle a los tucumanos una alternativa de gobierno. ¿Y qué tiene que tener la oposición en este 2026? Porque cuando hablamos de internas y de diferencias, no tenemos que mirar solo al peronismo. Ustedes tienen las propias también. Hay que mirar la fórmula presidencial y la tenemos a la fractura. Digo, ¿qué análisis o qué autocrítica se hace entonces para no mezclar la política que se quiere con la tradicional y también poder mirar con autocrítica para adentro? Vos diste un ejemplo clarísimo. Estás refiriendo... Villarroel, Milei, Milei, Villarroel, claramente. Yo interpreto de que ahí no hay una diferencia de visión política o de visión de país. Hay una diferencia en la metodología de la construcción de poder. La vicepresidenta, antes de que asuma el poder el presidente de la Nación, da la sensación que ya empezó a armar su propio espacio político. Y eso no se puede permitir. Digamos, si la diferencia... Su propio espacio político y cercano al kirchnerismo. Bueno, parece. Después se fue cada vez desperfilando más y cada vez más y cada vez más, perdió imagen. Y ahora ya, no sé, lo vi con Quintela la semana pasada en La Rioja con la cara llena de harina. Pero eso ya termina siendo la sátira de un proceso que empezó hace 2 años. Y a mí es clarísimo lo que vos decís. No hay una diferencia de visión de país. Milei viene proponiendo proyectos muy concretos desde hace muchísimos años, pero sobre todo desde el proceso de la campaña electoral,
del 2023 y en esta gestión de gobierno muy claro. Podás estar de acuerdo o no, pero dijo yo pienso esto y lo voy a llevar adelante y lo está llevando adelante. El proyecto de Villarruel no sé cuál es, pero sí hay una diferencia en la metodología de construcción y de ejercicio del poder. El presidente es muy claro, muy frontal, muy sincero, a veces choca, y Villarruel jugó por atrás. Y entonces, cuando hablábamos recién de la construcción en Tucumán de eso vamos a privilegiar. Gente sana, gente buena, que tenga un solo objetivo, que sea darle un proyecto y una alternativa política a Tucumán. ¿Vale? Los vivos, que dicen la libertad avanza, evidentemente está despertando una esperanza. Entonces me cuelgo de ahí para reciclarme y no salirme del sistema. Con eso no nos interesa mucho trabajar. A ver, ¿van a hacer una unidad con personas o con partidos? ¿Qué va a pasar con Fuerza Republicana, con la Unión Cívica Radical, que tienen todavía votos Sí, yo importantes en creo, y Tucumán? me parece que también esto que hablamos recién, las estructuras partidarias, yo tengo 55 años y pertenezco a una generación que respetaba mucho las estructuras partidarias, que eran compartimentos estancos, con vida democrática interna, inclusive con propuestas de gobierno, etcétera, etcétera. Eso por múltiples causas desapareció. Hoy, fíjense, el presidente Milei llegó a la presidencia de la Nación sin partido político. Entonces, cuando uno dice tal partido o el otro, etcétera, me parece que lo que importa son las personas y las buenas intenciones y la capacidad y la preparación que tengan las personas. No me importa. Capaz que alguien de otro partido, por poner el PRO, creo, son mejores que algunos que tenemos nosotros de la Libertad Avanza. Claro, Catalán, para cerrar brevemente, no nos queda tiempo. No es una chicana, de ninguna manera, somos respetuosos, pero es un tema, una información que ha tomado Estado público. Está en las redes, en todas partes. No sé si querés decir algo con respecto a esto del sueldo. Del sueldo. Sí, el sueldo que IPF. tenés en YPF. A ver, sí, varias cosas. Primero, mi mujer me dice, ojalá que ganara yo lo que dicen las redes que gano. Ni el 10% de eso, digo, es una locura. Cualquier persona con Es dos... una mentira eso. esa cifra que Absolutamente, aparece. pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que eso no es así. Segundo, YPF es una sociedad anónima privada donde el Estado tiene el 51% de las acciones, pero era 100% privada hasta hace no mucho tiempo. Ustedes, si quieren, pueden tener acciones. Tercero, es una compañía petrolera a nivel internacional que cotiza en la bolsa de Nueva York. ¿Se imaginan que no puede haber nada oscuro, no hay nada más transparente que las auditorías que tiene YPF, etcétera, etcétera? Obviamente, si quieren pedir los honores, etcétera, que le escriban a YPF, que formalmente, porque yo también tengo, por temas de confidencialidad de empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, reserva en eso. Pero sí puedo y me tomo la licencia de decir que es risueño lo que dicen y además que me da la sensación que no tienen otra cosa para atacarme que eso. Antes del final, Sí. una última pregunta. ¿Está preparado para gobernar una provincia? ¿Está preparado para gobernar Tucumán usted, Catalán? Bueno, si yo te respondo que sí, mañana seguramente todos van a decir que soy el candidato y la verdad que no es el ánimo que tengo. Nosotros nos estamos preparando. Sí me considero un hombre, porque cuando hablamos de casta o el presidente dice casta, no se refiere al no haber hecho política antes y ser nuevito. Por ahí no es un valor ser nuevo en política. Me parece que cuando el presidente se refiere a casta, se está refiriendo a la visión de la política de privilegiar los intereses de la propia política por sobre el interés general. O sea, en ese sentido, no me considero casta, pero sí me considero un hombre con experiencia política y de gestión del gobierno y del Estado. Así que yo estoy tratando de generar un espacio político con los mejores tucumanos, los más preparados y sobre todo buenas personas y bien intencionados. Es el requisito y el primer colador que uno debe tener cuando quiere tener un espacio político que pretende transformar la provincia. Bien, Lisandro Catalán, gracias. Gracias. Muchas A ustedes, gracias por la gracias. visita. Primera pausa, ya venimos con más. Seguro. Muchas